Me identifico como una mujer orgullosamente transgénero. Yo vengo de un país muy religioso. He estado en muchos momentos de situación al borde de la muerte por ser quien soy. Pasé teniendo sexo sin protección muchos años. Yo conocí PrEP cuando emigré a los Estados Unidos, porque obviamente yo en mi vida he sido una persona sexualmente muy activa. PrEP es importante y previene el virus del VIH. Regresamos con la temporada 8 del podcast Confesiones, y esta vez es la edición PrEP. Puede que los casos de VIH estén bajando en general, pero no para la comunidad latina en Estados Unidos. Aunque más personas conocen PrEP, muchas aún se pierden esta protección innovadora. Esta temporada no se trata solo de PrEP, se trata de sexo, sexualidad, intimidad y deseo. Hablamos de sexo, placer, identidad y todo lo demás, desde fobias y fetiches hasta cómo PrEP encaja en la vida de las personas. Aquí es donde las historias se vuelven francas, honestas y sin complejos. Ya sea que tengas curiosidad, precaución o ya vivas tu vida con PrEP, esta temporada es para ti. Sube el volumen, acércate. Bienvenido a Confesiones, la edición PrEP. Soy Victoria Castro, ese es el nombre actualmente legal que utilizo, pero la mayoría de personas me conocen como Perla Victoria Castro, que Perla fue el primer nombre con el que me identifiqué desde mi país, porque soy de una ciudad llamada Ahuachapán, El Salvador. Me identifico como una mujer orgullosamente transgénero. Mis pronombres son ella. Crecí en mi tierra natal, Ahuachapán, donde viví hasta mis 14 años aproximadamente. Por muchas situaciones de la vida comenzó mi etapa de descubrir quién soy actualmente. Un proceso muy difícil, ¿verdad? Para las personas trans este es un proceso educativo y muy difícil de sobrellevar cuando tu familia se entera, ¿verdad?, de que eres una persona diversa. Tuve la experiencia de salir del closet, verme y expresarme todos los días como una mujer, como la mujer que soy, como la mujer que he construido y que me ha llevado mucho tiempo construir. Yo vengo de un país muy religioso, culturalmente muy arraigado en sus raíces, y eso hizo que mi familia, específicamente mis padres, les fuera muy difícil en ese momento poder aceptar mi identidad. Esa fue la razón principal por la que tuve que moverme y comenzar mi vida independientemente, ¿verdad? Entonces de ahí fui a diferentes ciudades. Ha sido un largo camino, he estado en muchos espacios. Fui a vivir a otras ciudades como Santa Ana, que también es una ciudad de El Salvador. Después me fui a la capital, fue donde comencé una historia en diferentes espacios. He tenido una historia un poco complicada, pero he estado ahí sobreviviendo. Yo pienso que como a los 14 o 15 años fue donde comencé a descubrir más exactamente quién era. Entonces fui descubriéndome en general porque primeramente no sabía qué era ser una mujer trans. No tenía la menor idea. Yo crecí toda mi vida, en mi niñez y parte de mi pubertad, pensando que yo quería ser lo más parecido a una mujer. Solamente que me costó un par de años entender cuál era mi identidad, a encontrarme. Cuando lo supe y conocí otras mujeres como yo, entonces también esa fue como la conexión principal en saber cuál era el proceso. Y también al mismo tiempo fui educándome y conociendo un poco del activismo del que ahora hago. También tuve la oportunidad de aprender y enseñarle a otras personas. Una de las educaciones favoritas que he tenido en mi vida es aprender de mí misma y de mi identidad. Creo que aprender a ser la mujer que soy es algo muy, muy difícil, porque históricamente nos enseñan que si quieres ser mujer debes ser lo que la sociedad, o debes ser lo que ya está establecido y cumplir ciertas normativas y ciertas reglas como mujer. En mi historia de vida he aprendido que la mujer que era antes en mi adolescencia
y la mujer que fui en parte de mi adultez ya no es la misma que es ahora. Aprendí y estuve en ciertas situaciones de violencia doméstica, por es la razón por la que yo siempre lucho en la educación sobre la violencia doméstica, porque sufrí en parte de mi adolescencia demasiada violencia doméstica. Y ahora estoy pues muy orgullosa, ¿verdad? De poder hablar y decir, sí, estuve muchas veces ahí sentada llorando, recibiendo golpes de personas, porque primeramente como personas trans creemos que no somos víctimas o no somos vulnerables a sufrir violencia doméstica, porque creemos que no nos va a pasar. Y esto fue un constante aprendizaje continuo de mi vida en aprender cómo esto era algo malo para mí, ¿verdad? En este proceso estuve conociéndome, pero al mismo tiempo sufriendo todas estas cosas que no deberían de pasarle a ninguna persona. Lo que me ha ayudado a ser la mujer que soy ahora han sido varias situaciones. Tocar fondo fue el primer momento detonante de mi vida. He estado en muchos momentos de situación al borde de la muerte por ser quien soy, pero este momento, cuando tuve una pelea con una de mis exparejas que me violentó más en la vida, creo que fue ese momento donde me vi ahí sola, abandonada. En el momento que perdí mi humanidad, caí, pero floté. Y dije, no puedo más, tengo que salir de aquí, tengo que encontrar ayuda, y acepté que tenía un problema. Y ahí fue como pude librarme de estas cadenas que me estaban amarrando por muchos años, y me costó mucho reconstruirme. Fue muy, muy difícil salir de ahí. Cuando dejé a esta persona, yo quería volver. Quería volver porque yo había aprendido que esta era la manera correcta de vivir. Yo estaba navegando mi identidad como mujer trans, también había comenzado a hacer trabajo sexual, también tenía que sobrevivir, pero también estaba enamorada. Entonces esto era una mezcla de situaciones que me mantenían ahí, y al mismo tiempo quería escapar, pero no lo pude hacer hasta que toqué fondo. He conocido muchos recursos alrededor de mi vida. Cuando yo conocí realmente recursos importantes para personas trans fue cuando comencé a involucrarme en el activismo, que fue gracias a Francela Méndez, una mujer trans que en paz descanse, que fue brutalmente asesinada en El Salvador, una persona maravillosa que me acompañó en este proceso. Ella trabajaba para Asociación Colectivo Alejandría, una organización a la que yo trabajé también cuando me comencé a involucrar en la defensa y educación de las mujeres trans en El Salvador. Ahí fue cuando conocí la realidad y conocí otras mujeres trans. Y ahí también comencé a entender y comencé a cuidar más de mi vida, de mi identidad. Comencé a tomar estos entrenamientos, a saber cómo usar un condón, a saber qué era, cómo prevenir. Pasé teniendo sexo sin protección muchos años porque ya ejercía el trabajo sexual desde muy pequeña. Hasta ese momento pude entender con estos recursos, gracias a esta organización, que era más allá de solamente identificarme como una persona femenina, y ahí conocí mi identidad, conocí cómo cuidar mi cuerpo, cómo cuidar a otras personas. Yo conocí PrEP cuando emigré a los Estados Unidos. A finales de agosto del 2016 tomé la dura decisión de emigrar a los Estados Unidos y dejar mi historia, mi vida, todo lo que había construido en El Salvador bajo de mi esfuerzo, de mi sacrificio como persona trans, porque sufrí un ataque de crimen de odio. Recibí una golpiza, me dispararon, y después de que me recuperé de eso, decidí abandonar el país por la transfobia y toda la discriminación que existe. La información acerca de PrEP o de medicamentos para prevenir el VIH no existían en lo más mínimo en mi país. No había nada de información, no sabíamos más que prevenir con un condón. Cuando llegué a los Estados Unidos y comencé a retomar nuevamente mi vida, mis prácticas sexuales, porque obviamente yo en mi vida he sido una persona sexualmente muy activa, porque el sexo es parte de mi vida, es parte de lo que disfruto, y a cómo una mujer orgullosamente
ejerciendo el trabajo sexual, ha sido para mí imperativo informarme. Llegando aquí, me hablaron cuando fui al médico de información, ¿verdad? Que era algo muy nuevo para mí. Todas estas preguntas que te hacen acerca de las prácticas sexuales, cuántas parejas has tenido y todo esto. Y ahí me dijeron, oh, tú eres una persona que estás en alto riesgo y eres una persona candidata que podrías usar este medicamento. So, me explicaron un poco del medicamento y obviamente, como también estaba continuando en el trabajo sexual aquí, decidí comenzar. Me explicaron un poquito qué era PrEP y fue como decidí comenzar a usar el medicamento. En esa época era el 2017. Comencé y desde el 2017 he sido persistente en la prevención con PrEP. Mi viaje a los Estados Unidos creo que ha sido la decisión más difícil, pero la decisión que salvó mi vida. En general, como una persona sobreviviente de un transfeminicidio, ha sido muy difícil recuperarme y tomar nuevamente las riendas de mi vida en cuestión de estar aquí constantemente bajo tanto ataque, pero ha sido el detonante para continuar educando a otras personas y educándome a mí principalmente, porque aprendí de esta segunda oportunidad que la vida me dio de disfrutar, ¿verdad? Constantemente estuve solamente poniendo mis pensamientos en todo el sufrimiento, en todo el dolor que he manejado por años, pero constantemente aprendí que el dolor te puede dar la fuerza para regenerar tu alma, para construir todo eso. Cuando salí de El Salvador, venía solamente con una cartera, un par de tacones y un paquete de extensiones de cabello que fueron las que me acompañaron por lo largo de muchos años de mi vida. Tuvimos una ruptura muy, muy grande con mi familia. Eso fue una de las tareas que yo me di en la vida, que fue educar a mi familia. Educar a mi familia ha sido una de las grandes tareas y uno de los más grandes logros que he tenido en mi vida, y que estoy muy orgullosa de eso, para que conozcan mi identidad, conozcan quién soy y conozcan en la mujer que me he convertido, y que dejen los prejuicios y la transfobia que existía alrededor. Y eso creo que fue lo que más me costó y me dolió de dejar mi país y emigrar. Me tomó 3 meses llegar a la frontera de los Estados Unidos. Llegué a una estación de autobús en El Salvador, compré un boleto, me subí a ese autobús. Cuando estuve en México fui asaltada, terminé en un hospital en Tapachula porque me asaltaron, me robaron, me acuchillaron. Tengo una cicatriz que siempre a veces estoy en el espejo y digo, ay, este es el bello recuerdo de estar aquí, pero al final de todos esos 3 meses que fueron muy duros, llegué a la frontera con los Estados Unidos con esta esperanza de tener una mejor vida. Y cuando llegué, pues obviamente quedé en un centro de detención por los agentes de inmigración, donde fui tratada inhumanamente, donde fui totalmente vulnerada. Fue una de las experiencias más duras. Estuve 3 meses detenida en 3 diferentes centros de detención, y después de eso salí. Comencé nuevamente con el proceso de reconstruir una nueva vida. Estuve en diferentes shelters o lugares de acogida mientras me podría establecer, y ese fue un poco el proceso en el que llegué a los Estados Unidos, buscando una protección de asilo, buscando una protección para mi vida y para mi identidad. Actualmente vivo en Chula Vista, California. Me casé, soy actualmente una mujer muy felizmente casada. Tengo una relación con una persona transmasculina. Mi familia en general es pues ahora mi esposo, que es una persona maravillosa, que me cuida, me valida, hace que cada día sea mejor. Tengo el honor de tener a mi hermana y a mis sobrinos en casa. Creo que esta es la sensación de felicidad más grande que he tenido en mi vida, es poder conectar con mi familia y tenerla cerca. Estos últimos 8 años que he estado fuera del alcance de mi familia han sido muy difíciles porque no he podido abrazarlos, conectar. Entonces ahora tengo la oportunidad de tenerlos aquí en mi casa y que drenen toda mi energía
mis sobrinos con cansancio, pero mis padres siguen viviendo en El Salvador. Son dos seres maravillosos. Hablamos constantemente todos los días y nos actualizamos y, como decimos, chismeamos. Los extraño mucho, obviamente, porque no he podido verlos y abrazarlos, pero sé que están bien, sé que están saludables y tienen la estabilidad que necesitan tener. Admiro infinitamente la fuerza que han tenido para educarse, para aprender, no solamente de mí, sino también alrededor de lo que yo hago, de quién soy y de todas estas luchas que para mí son importantes alrededor del activismo, cómo lucho por la defensa de personas migrantes, cómo lucho alrededor de la prevención, cómo lucho de todas estas injusticias sociales que pasan alrededor de las personas trans, y me encanta de que ellos han hecho este cambio tan importante de educarse y tener esta fuerza, ¿verdad?, de comprender. Tengo solamente una hermana, pues obviamente hoy está aquí en mi casa conmigo disfrutando. Ella también se mudó a vivir a Canadá. Ella se casó y se mudó a vivir a Canadá, entonces ella tiene la oportunidad de vivir en Canadá junto a mis sobrinos. Finalmente ella tuvo la oportunidad de poder venir y visitarme aquí a los Estados Unidos, a Chula Vista, y pues estamos aquí compartiendo en tiempo real y en persona, drenando nuestras energías con mis sobrinos, que es algo maravilloso. En general nuestra familia es sumamente grande, tenemos demasiados primos, tíos y muchas cosas. Para mí lo más importante de mi núcleo familiar son mis padres, mi hermana y mis sobrinos y mi esposo, que somos quienes nos mantenemos a flote con todo lo que ocurre alrededor, y eso es algo tan bello. Mi historia con el PrEP ha sido diversa porque he usado diferentes medicamentos para el PrEP. Comencé usando Truvada, pero después de ese pasé a Descovy y ahora estoy con inyectable, que es la mejor opción, porque la verdad después de 7 años usando pastillas me ha facilitado la vida, el tiempo, y es un poquito más fácil estar solamente usando inyecciones. Creo que el impacto en mi vida acerca de PrEP ha sido maravilloso porque he podido cuidar mi cuerpo, cuidar los cuerpos de mis parejas, y eso ha sido muy importante porque en realidad para mí prevenir el VIH es muy importante, ya que soy una persona que ha trabajado mucho alrededor de la prevención, y esto me ha ayudado a mí constantemente a hacer cambios, porque este es un trabajo constante, ¿verdad? Aprender a mantenerte por 7 años usando un medicamento. Sí he aprendido a ser constante y eso me ha ayudado mucho a mantenerme saludable. PrEP es importante y previene el virus del VIH, pero no previene otras infecciones de transmisión sexual. Entonces tuve que volver a aprender. La prevención es un trabajo constante de todos los días. Cuando escuché de Doxy-PEP fue porque vivía en San Francisco, California. Y ahí comenzó uno de los estudios acerca de esto. Y como estaba trabajando para una organización de mujeres trans en San Francisco, me invitaron a formar parte de este estudio y acepté formar parte de este estudio. Y estuve aproximadamente 1 año y medio, 2 años, no recuerdo exactamente el tiempo, y me mantuve sin estar reactiva a ninguna infección de transmisión sexual por ese tiempo. Y después de eso, constantemente he continuado utilizándolo y ha sido una herramienta muy importante alrededor de mis prácticas sexuales, alrededor de todo lo que tiene que ver con mi prevención, porque ahora mi combo es perfecto. He hablado acerca de PrEP con mi pareja, con amigos, con personas cercanas, con familia, y constantemente lo hago. Creo que los pros y los contra de diferentes medicamentos, yo puedo decir, por ejemplo, los pros de utilizar un medicamento inyectable es que solamente tienes que ponerte una inyección cada 2 meses. Yo comencé con mi medicamento de inyección y los primeros 2 meses puse mi primer shot de medicamento, el segundo mes otra vez, y después cada 2 meses. Con los medicamentos tomados, tienes que tomarlo todos los días. Tienes que tener un hábito constante de tomarlo cada día. Y a veces esto es muy dificultoso para personas, pero cada persona nos funciona en diferentes métodos.
Actualmente soy directora ejecutiva y fundadora de T4T Empowerment desde un corazón trans. Es una organización que trabajamos en educar a comunidades trans y comunidades migrantes. Nos enfocamos principalmente en trabajar en temas de violencia doméstica, de cómo desestigmatizar el VIH, acerca de todos los temas de prevención, incluimos PrEP, referimos a las personas a sus medicamentos, les ayudamos a encontrar espacios seguros donde puedan recibir sus medicamentos de PrEP, para las personas que viven con VIH puedan recibir sus medicamentos de VIH, y lo que más proveemos son talleres educativos. Yo les recomiendo a todas las personas que están teniendo prácticas sexuales que tomen PrEP y que si no saben cómo funciona, que busquen la información. Pero todas las personas que están teniendo cualquier tipo de práctica sexual deberían estar tomando PrEP, porque el VIH no se ve, no te habla, está ahí. Hay diferentes maneras de estar en riesgo. Por ejemplo, en mi caso puede ser por amor, puede ser por trabajo o puede ser por placer. Quisiera decirles a todas las personas trans que me escuchan que vivan felices, que vivan visibles y que vivan con orgullo su identidad trans. Y que a pesar de todo lo que está pasando, no solamente aquí ahora mismo en los Estados Unidos, que sino alrededor del mundo, nunca regresen a las sombras. Nunca permitan que nadie más las regrese a las sombras. Sean luz y luchen por sus sueños, luchen por su identidad y luchen por sus derechos. Es lo más importante. Esta temporada hablamos no solo de protección. Abordamos la identidad, la intimidad, los fetiches y las maneras reales en que PrEP se manifiesta en nuestra vida diaria. Porque la salud sexual no se trata solo de prevención. Se trata de empoderamiento, conexión y de asumir tus propios deseos. Gracias por escuchar, por apoyarnos y por atreverte a conversar con nosotros. La temporada 8 fue presentada por Los Angeles Family AIDS Network en colaboración con Reach LA. Cuídate, mantente sexy y sigue compartiendo tus historias.